Y voy a compartir la pantalla para que todos estemos ahorita ya viendo lo que voy a explicar. Ok, ¿me confirman que están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, esta parte de dominio del tiempo es algo que hemos ido viendo a través del curso. Y ahorita quería enfocarme específicamente en la parte de simulación, donde vemos ahí curvas de tiempo, que es más fácil de verlo. Y para eso también, bueno, agregué estos dos ejemplos, que ustedes ya están completos, los pueden descargar, y ya no lo hicieron antes. Y aquí viene la tarea, que en este caso es basado en lo que vamos a explicar hoy. Ustedes diseñan un módulo, un decodificador de BCD a 7 segmentos. Imagino que en digitales tuvieron también una experiencia con ese tipo de decodificadores. Y si no, igual, ahí lo investigan, es un decodificador sencillito. Ya también lo hemos usado en otros ejemplos de este curso, pero en este caso quiero que ustedes lo desarrollen y que lo verifiquen por medio de la simulación, que es lo que voy a explicar el día de hoy. No tienen que adjuntar el proyecto, solamente me adjuntan un PDF con las imágenes del código, el diagrama que van a generar, el esquemático y las simulaciones. Y ahorita vamos a ver ese tema del diagrama y las simulaciones. Ok, eso sería lo que es la práctica. Lo ideal es que la hagan apenas terminemos de conectarnos hoy, para si tienen alguna duda de una vez irla resolviendo. Pero igual tienen tiempo hasta la próxima semana. Entonces, ya viendo estos ejemplos acá, vamos a ver el primero. En este caso se llama Project Simu. En este caso igual, yo creé un proyecto desde cero, como lo hicimos hace unas clases anteriores. Igual recuerden que para hacer un proyecto de cero pueden seguir la guía que está en el campus. Y es algo muy, muy sencillo. Pero si no se recuerdan, ahí pueden repasar la guía. Entonces, siguiendo por acá, yo creé únicamente solamente un archivo que es este, que es una ANT. Entonces, vean que prácticamente creé un archivo o un módulo que se llama ANT. En este caso tiene dos entradas, la A y la B, y tiene una salida que le puse nombre out. Y simplemente le estoy haciendo una asignación a out y le digo que out es igual a una AND entre la entrada A y la entrada B. Y eso es todo el módulo. Es un módulo muy básico a nivel de compuertas, pero me sirve para representar y ver cómo es que se trabaja ese tema de los esquemáticos y de la simulación. Entonces, vean que no hay nada más, aquí no están las constraints. ¿Por qué? Porque no voy a usar, por así decirlo, la basics, sino que vamos a trabajarlo directamente como la parte de simulación. Obviamente yo cuando creé el proyecto sí seleccioné la basics como la tarjeta de desarrollo, igual como lo hicimos hace unas semanas atrás en el primer proyecto que hicimos, pero vean que aquí no agregué el constraints. ¿Por qué? Porque no lo voy a necesitar. Si ya yo quisiera agarrar y probarlo después en la basics, entonces sí es importante que ya haya agregado el constraints y que aquí use entonces ya los que ya conocemos, los switch o los botones o cualquiera de estos que ya están definidos en el constraints. Ok, entonces ya cuando tengo esto, digamos que este es el módulo complicadísimo que quise hacer y ya quiero probar si funciona. Entonces, lo primero que podemos hacer es correr la simulación, pero también yo puedo ver el esquemático. Quiero ver cuál fue el esquemático que me va a generar, en este caso, el vivado, el sistema para que depure, que sintetice mi hardware description, mi descripción de hardware. Y aquí en RTL Análisis yo puedo ver en esquemático el diseño. En este caso, ¿qué espero ver? Espero ver una compuerta. Eso sería de lo normal, porque aquí lo que tenemos es solamente una AND. Y efectivamente vemos que lo que tenemos aquí es los dos pines de entrada, A y B, y una AND. Aquí está la salida. Entonces yo, ok, me parece que sí es el diseño que yo estoy implementando. Obviamente, entre mayor sea la complejidad, va a ser muy complicado llegar y a simple vista decir, ok, va a ser lo que yo quiero. Pero para eso tenemos entonces la simulación.
Entonces, primer punto, ese es el esquemático. Eso es lo que yo les pido en la tarea, que también capturen la pantalla y lo agreguen en el PDF. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, la simulación es lo otro que vamos a ver. En este caso, para la simulación, no simplemente correr esto. ¿Por qué? Porque el sistema requiere de que ustedes le digan cuál va a ser la simulación o cuál va a ser las pines que van a activarse, cuáles no y en qué tiempos. Entonces, para eso, recordemos que aquí hay unas carpetas que se llama de simulación y aquí normalmente aparece el principal programa que está aquí arriba y si yo le doy doble clic me va a abrir el mismo programa, no es que hay otro, es el mismo. Simplemente que cuando yo lo creo desde cero, aquí no me aparece ningún otro programa más que el que está aquí en la fuente, en el diseño, fuentes de diseño. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar un archivo. Entonces simplemente le doy clic aquí y le digo agregar fuentes y le digo crear un archivo de simulación o agregarlo. Si yo ya lo tengo creado, porque tal vez lo creé en otro sistema, o lo creé en un texto, o lo creé en otro lado, yo puedo agregarlo. Lo normal es que lo voy a crear. Entonces simplemente le doy next. Aquí le digo crear archivo, le pongo un nombre y le doy OK. Y después nada más le doy finalizar. Si él me pregunta algunas entradas y salidas, en este caso, vamos a, para que ustedes lo vean, no lo voy a finalizar, simplemente lo voy a, vean aquí me preguntan algunas entradas y salidas. Si en este caso es un módulo de simulación que no recibe nada, que es en este caso y el que vamos a ver más adelante, aquí no coloco nada, simplemente lo doy OK. En este caso no lo voy a crear. Yo ya lo creé, se llama simulación, es este que está aquí arriba. Y cuando le doy doble clic, vean que me abre un archivo nuevo, igual es en Verilog, pero trabaja un poquito diferente. ¿En qué trabaja un poco diferente? Que aquí este archivo no es sintetizable. Si ustedes se acuerdan de hace unas clases anteriores, cuando vimos el tema de Verilog, hablamos de que habían unos códigos que eran sintetizables, o sea, que podía cargarlos a la FPGA y había otros códigos que no eran sintetizables, que eran para pruebas. Eso es lo que pasa acá, que vamos a utilizar esos que no son para sintetizar, sino que son para pruebas. Por ejemplo, el initial es el que vamos a iniciar para lo que es el test bench. Vamos a hacer esa prueba de nuestro módulo que nosotros diseñamos para ver si está ejecutando lo que nosotros queremos que ejecute. Y para eso teníamos esta estructura donde yo decía el initial, tenía el begin y ponía los valores en los que iban a estar las señales de entrada. También tenía el always, pero en este caso el always es sintetizable, pero también existe la opción para utilizarlo en las pruebas que vamos, en la simulación que vamos a hacer. Y ahorita en el segundo ejemplo lo usamos. Ahorita vamos a usar únicamente el initial y esta secuencia donde colocamos cada cierto tiempo, cada cuánto es que se hace las diferentes asignaciones, como acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el initial, voy a poner valores iniciales y después 5 unidades de tiempo voy a ejecutar un cambio y de esa manera voy haciendo esta secuencia. Entonces veamos aquí que, por ejemplo, al inicio todo estaba en 0, aquí vemos que todo estaba en 0, en T0, y 5 unidades de tiempo después el reset pasó a 1, aquí lo vemos que subió, y 4 unidades de tiempo después de esta, o sea, la 9, subió el clock y bajó el reset. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer en el archivo de simulación. Entonces, si lo vemos por acá, cuando yo creo el archivo de simulación, tengo, en el caso de que las variables que van a almacenar algún dato, como por ejemplo A y B, tengo que decirles que son tipo rec. ¿Por qué? Porque van a almacenar un valor. Entonces, la única forma que almacenen es que sean tipo rec. Y después voy a crear una tipo wire, que es simplemente una conexión, que es el tipo out. Entonces, con eso, yo ya estoy direccionando a lo que van a hacer el módulo, lo que va a recibir el módulo que creé antes. Que el módulo que creé antes, recordemos que era una simple AND, que recibía una A, una B
y la salida eran las interfaces del módulo que yo creé. Entonces, siguiendo por acá, estos que se llaman aquí A, B y out, no necesariamente tienen que llamarse exactamente igual a como están en el archivo que yo quiero simular. Pueden llamarse diferente. En este caso, vean que A y B yo le puse igual, pero out está en mayúsculas aquí, y en este aquí está en minúsculas, solo lo hago mayúscula. ¿Y qué hago? Bueno, lo voy a relacionar. Estas entradas o estas variables las voy a relacionar con el módulo que quiero probar. Entonces, ¿cómo hago ese match? ¿Cómo hago ese enlace entre el archivo simulación y el módulo que yo quiero probar? Bueno, lo que hago es una llamada. Vean que aquí estoy llamando el módulo and, que así se llama el módulo de diseño. Le pongo un nombre cualquiera. Aquí yo le puse ejemplo 1 o E1. Y aquí entre paréntesis coloco lo que va a recibir. En este caso estoy indicándole cuál es exactamente la entrada, pero igual yo puedo colocar A, B, out. En ese orden, porque en ese orden recibe, pero igual yo puedo especificar cuál es específicamente la que está recibiendo. Entonces, por ejemplo, pongo punto A, quiere decir que es la entrada A y va a recibir la variable A, punto B, va a recibir la variable B, y punto out, que así se llama en el módulo AND, va a recibir la out con la out minúscula. Igual, yo aquí puedo haber puesto otros nombres, mientras esté direccionado de forma correcta, no hay problema. Si yo la invierto, entonces ahí sí no va a tener el comportamiento que yo espero, porque estoy invirtiendo la posición de las entradas. En este caso, como es una AND, no va a afectar, pero si es algo más complejo, sí va a afectar. Entonces tengo que ser consecuente en que si utilizo este método, aquí no hay tanto problema porque estoy especificando cuál entrada es que recibe la variable, pero si lo hago en orden, tengo que ser consecuente en que vaya en el orden. ¿Y qué me refiero con eso? Que si A está aquí de primero, vean que aquí está de primero, después está B de segundo y tercero está out. Entonces aquí en el archivo también tengo que ser en ese orden. ¿Hay alguna duda hasta acá, jóvenes? Profe, y para la tarea, el decodificador, digamos, que lleva clock, el reset y todas esas cosas, y las entradas AVE, y hay que ponerlo así, especificarlo. Sí, ahorita vamos a ver otro ejemplo donde yo no uso esta forma. Entonces ahí ustedes van a escoger cuál de las dos les gusta más. Ok. Ok, entonces con esto ya aquí hacemos el llamado al módulo que vamos a probar y después lo que sigue es la secuencia. Entonces aquí viene el initial, aquí después viene el begin. Recordemos que la estructura siempre es initial, begin y el end para hacer como la parte donde va a ejecutar esa secuencia. Y aquí venimos con el primer valor inicial. Entonces le decimos, ok, A y B, que son los que pueden almacenar datos y son los que van a generar las zonas de entradas como tal, asignenles un valor de 0. Ahorita, como A y B son de un bit, entonces yo le indico 1 tipo bit y el valor es 0. Después, 100 unidades de tiempo, asigne a A como 1 y a B manténgalo como 0. Este B yo puedo omitirlo porque al final recordemos que aquí ya le había puesto 0, pero me gusta hacerlo de esta manera por una cuestión de orden. Entonces, normalmente me gusta trabajar todas las entradas, colocarle los valores, pero igual, es algo que si no cambia, uno puede omitirlo. Y 100 unidades de tiempo después, entonces pongo ambas en 1. 200 unidades de tiempo después, pongo el A en 0 y el B en 1. Y ya ahí finaliza. Esa va a ser mi secuencia. Ok, ahora bien, ¿qué significan estos 100 y 200 que yo mencionaba como unidades de tiempo? Esas unidades de tiempo yo puedo saber qué representan aquí arriba, en la escala de tiempo. Yo digo acá que en un nanosegundo va a ser el rango de simulación. O sea, ese va a ser todo el tiempo que se va a simular, un nanosegundo. Para nosotros es muy poco, pero para la FPGA es tiempo suficiente. Y cada unidad de tiempo es de un picosegundo. Eso quiere decir que cuando yo pongo aquí 100, esto representa 100 picosegundos. Si yo pongo 200, representa 200 picosegundos.
Entonces, eso es importante conocerlo para que no tener sorpresas. Ahora bien, ya con esto finalizado, ¿qué nos queda? Y guardar, ver si no hay errores. Si todo está perfecto, esto ya lo podemos entonces simular. Cuando ya estamos satisfechos con la secuencia, entonces nos vamos aquí donde dice simulación y le damos correr simulación. Entonces, doble clic, aquí correr el comportamiento, él empieza a ejecutar la secuencia y listo. Vamos a hacer esta aquí más grande. Y vean que aquí, bueno, hay diferentes, vamos a borrar esto, que no haga ruido. Y vean que aquí lo que tenemos es un nanosegundo y completo. Y si yo quiero hacerlo más amplio, simplemente aquí le doy que vea todo el tiempo. Y aquí vamos a ir viendo cómo se va comportando las diferentes señales. Entonces vemos que a los 0, estaba todo en 0, a los 100, los 100 nanosegundos ya cambió la variable A en 1 y las otras están en 0. Y después a los 200, a los 100 nanosegundos después ya vemos que A y B están en 1, por lo tanto la salida es en 1. Entonces yo aquí puedo ver ya que el comportamiento es el correcto de una AND. En este caso es muy básico, pero es para fines didácticos. Y después cuando el A vuelve a estar en 0, vemos que ya la salida vuelve a estar en 0. Entonces, esto representa un diagrama de tiempo, donde yo tengo aquí la escala de tiempo y tengo los diferentes comportamientos de acuerdo a lo que yo estipulé en mi archivo de simulación. Si uno quiere, puede agregar aquí, acá, para agregar aquí unas marcas de tiempo como para dar saltos, pero no es algo, simplemente son diferentes opciones que tengo para ir viendo diferentes pasos y valores. Entonces, jóvenes, ¿alguna duda con este proceso? Vean que eso es algo muy sencillo, es una AND, pero representa para que ustedes entiendan el proceso y ahorita vamos a ver otro ejemplo para que vean el tema del clock también y el always. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, tal vez una aclaración nada más. La unidad de tiempo es de un nanosegundo, no de un pico. Ahí fue un error de concepto. Ese pico es otra cosa de la resolución. Entonces, vean que aquí 100, 100, después 200, es acumulativo para que tengan en consideración que esto que está acá no es que a los 100 y que también a los 100, no, esto es que a los 100 y después 100 adicionales, después 200 adicionales, es acumulativo, para que lo vayan teniendo en cuenta, porque algunas veces nos tiende a confundir. Entonces, ¿estamos claros con este para pasar al siguiente? Sí. Ok, entonces vamos a cerrar este. Y vamos a ir al segundo. Igual ustedes lo tienen en el campus. Y en este caso quise implementar un contador de 4 bits. Entonces, yo diseñé un contador de 4 bits y quiero probar a ver cómo trabaja. Entonces vemos que aquí el contador, voy a hacer un poco más grande esto. Aquí el contador simplemente recibe a la señal de clock, recibe una señal de reset y tiene la salida que es el contador, el conteo. En este caso de 4 bits, entonces aquí yo coloco que es de 4 bits. Y nada más. Ahora bien, como es un contador, yo voy a ocupar lo que son flip-flops, ocupo registros, y por lo tanto creo una variable que se llama contador, que se la asigno, al final a la salida de ese contador, de este registro, se la asigno a la salida del módulo que se llama cont. Entonces aquí hago esa asignación.
Y después simplemente, ¿qué hago? Bueno, ya esto lo hemos visto varias veces cuando hacemos divisor de frecuencia. Simplemente es un always, que en cada pulso positivo del clock o en cada pulso positivo del reset ejecute lo que está aquí adentro. Entonces, él siempre va a preguntar si está reset presionado, entonces reinicia el contador. Si no, aumenta el contador en 1. Recordemos siempre que estamos con el always, que estamos con flancos positivos. Recordar que esta es la forma en que se asigna. Si no estamos dentro de un always, es simplemente el igual. Por una consulta que me hicieron esta semana. Entonces, este es mi gran módulo. Es un contador de 4 bits. Ya estoy satisfecho. No hay errores. Entonces, quiero probarlo. ¿Cómo lo probamos? Igual. Vamos a par de simulación. Creo un archivo o agrego un archivo de simulación. En este caso le puse el nombre de simu. Y simplemente igual. Módulo simu. Creo una variable de tipo rec, que sería el clock. Tipo una variable rec, que sería el reset. Y un tipo wire de 4 bits, que va a ser la salida del contador. Vean que aquí le puse otro nombre diferente. Y aquí simplemente hago la llamada al que quiero probar. Y le pongo un nombre, cualquiera. Y le digo en secuencia. Vean que aquí cambié la forma en que introduje las variables como tal. Simplemente las puse en el orden que correspondía. Clock, reset, salida. Si vamos acá, es clock, reset y la salida, que es el conteo. Entonces, lo puse en ese orden. Igual, vean que aquí difiere de lo que vimos antes, pero funciona igual siempre y cuando mantenga el orden. Si yo intercambio esto, ya me va a dar errores. Y igual vamos con el inicio, con el begin. Y aquí, vean que pongo reset en 0, clock en 0. 100 unidades de tiempo después, póngame el reset en 1. Y vean que el clock no lo puse. No puse nada más del clock aquí. 300 unidades después de tiempo, póngame el reset en 0. Y aquí se acaba este begin. Pero yo quiero generar una secuencia de reloj. ¿Por qué? Porque yo ocupo que vaya contando. El contador va a recibir un señal de clock, que cada pulso positivo ocupo que me aumente el conteo. Entonces, yo no voy a hacer un montón de estos de acá del clock, que aumente en 1, que pasa a 0, que aumente en 1, que pasa a 0. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Utilizamos el always. Y vean que aquí es algo que lo vimos en su momento, en este PDF, donde cómo crear una señal de clock. Y era con esta forma. Entonces, cada 5 haga que el clock se invierta. Entonces, de esa manera, yo ya puedo hacer que siempre, cada 5 unidades de tiempo, el clock genere esta secuencia. Igual lo implementé aquí, nada más que aquí le puse un poquito más, le puse 10, y es la misma instrucción. Y aquí se acaba el módulo. Entonces, este sería nuestro archivo de simulación para mi contador. Y cuando ya estoy satisfecho, no tiene errores, entonces me voy igual a que corra la simulación. Igual, si yo quiero antes, puedo ir a ver el esquemático para ver cómo lo sintetizó, cómo lo está sintetizando, cómo está elaborando el diseño el Vivado. Y aquí vemos que está haciendo como una especie de suma. Y aquí están los módulos, los registros como tal. Esta es la módulo de suma y también tengo la acción de un reset. Bueno, aquí viene el power y viene el reset aquí para hacer el clear de todos. Entonces, ok, yo veo sentido. Digo, sí, veo aquí está retomando la suma, le agrega un valor numérico de 1. Y después aquí la salida se la asigna otra vez al day. Y ok, lo veo con sentido. Vamos a simularlo. Entonces, ya cuando estoy tranquilo con esa parte, puedo ir aquí a la simulación y le digo que corra la simulación del comportamiento. Aquí ya lo simuló. Vamos a hacer esto más grande. Por acá. Y vemos aquí algo muy interesante. Ya vemos que aquí el clock, vamos viendo cómo se está ejecutando cada 10 segundos, está haciendo el ciclo.
Aquí vemos que el reset estaba en 0, pero no estaba contando. Aquí hay una X, que quiere decir que datos desconocidos o no válidos. Aquí el reset ya se pone en 1. En este caso no está contando, puso todo en 0, porque eso es lo que esperábamos, que cuando el reset estuviera en 1, el contador estuviera en 0. Ya el reset aquí se baja y aquí inicia la cuenta otra vez y vean que ya empieza a contar 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, F y después otra vez el contador, porque es de 4 bits. Entonces, aquí yo puedo darme cuenta, sí, está ejecutando lo que yo quiero. Me parece que funciona bastante bien. Aquí yo lo puedo hacer un poco más de zoom, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Por aquí lo puedo... Vamos a ver por acá, no es más otra cosa. Entonces, ya con esto yo puedo decir, ok, sí está cumpliendo lo que yo deseo. Si yo veo aquí algunas condiciones, ok, ¿esto por qué pudo haber sido? Esto es porque no sabe la condición del contador, no sabe cuántos tenía, qué era el valor del contador, de la salida del contador. Yo acá me da la opción que me dice correr una simulación, pero o síntesis. Entonces, esto es para cuando sintetiza el modelo, mi módulo, y lo vuelva a simular. Entonces, yo puedo darle igual aquí, y él va a sintetizar, y va a hacer la simulación nuevamente, y vamos a ver que ya ahora el comportamiento, si no tiene valores no válidos, puedo hacerla más grande, y vemos que ahora sí, ya no me aparece ninguna X, aparece todo en 0, y ya aquí empieza a contar. Importante, si yo hago esa simulación que mencioné ahorita, y yo quiero volver a simular, me da el error, porque ahorita está en ese proceso postsíntesis. Entonces, si yo quiero volver a simular, tengo que cerrar ese aquí donde dice postsíntesis simulación, tengo que darle aquí donde dice la X para que se cierre. Y ya ahora sí, quiero cerrarlo. Cierra la simulación, cierra el diseño sintetizado, lo puedo cerrar también acá. Y ya ahora sí, está como estaba ahorita, que si yo vuelvo a correr la simulación, no me da ningún error. Y vean que ya no me da el error porque ya está ejecutando el cambio que se hizo con la última simulación del modelo sintetizado. Si yo quiero hacer cambios, simplemente, por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio que este reset se vuelva a activar aquí, que nada más me voy al archivo simulación y le digo, le queda 200 unidades de tiempo después, póngase el reset otra vez en 1 y que en unidades de tiempo después, póngase otra vez en 0. Entonces ahí ya vuelvo a hacer esa secuencia, le doy nada más guardar, veo que no tiene errores, entonces vuelvo a correr la simulación. Vamos por acá y vemos que otra vez, cuando está el reset, vean que otra vez se puso en 0 y volvió a iniciar la cuenta. Entonces, con esto ya puedo darme por satisfecho de que sí está ejecutando el comportamiento o sí está realizando el comportamiento que yo deseaba. Ya con eso puedo dar como válido mi bloque, mi módulo de 4 bits, mi control de 4 bits, y ya lo puedo reutilizar en mis proyectos. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o consulta con esto, jóvenes. Profe, en el esquemático ahí te salió como un clear eso y usted no había puesto nada, ¿verdad? Cuando lo diseñó. Él cuando lo sintetizó, él lo hizo así propiamente. Ok, vamos a verificar. Opa, me salió otra cosa. Aquí está. Este clear es el del flip-flop. Yo lo puse como reset. Y este es el del clock y este es de datos. Entonces, este es como la unidad del bloque. Sí, que el programa como que crea ese bloque, ¿verdad? El Correcto, clear. Ah, correcto. Estos son flip-flops.
Yo lo que yo creo son las entradas, las salidas y variables internas. Pero cuando él sintetiza, él crea los bloques. Digamos, él le puso este nombre, él le puso estos, los contador registro, ese es el nombre que yo le puse, contador. Pero digamos, estos son flip-flops. Entonces, el flip-flop, recordemos que tiene señal de clear, tiene una señal de clock, tiene una señal de datos y tiene una salida Q. Ok, ok. ¿Ok? No sé si hay más dudas. Profe, con respecto a la tarea del decodificador, em, tiene que ser con cátodo común o ánodo común. No hay problema. Digamos, Cualquier. podemos usar el más común, el que es de cátodo común. Que no sé si hay más consultas. Jóvenes, otra cuestión. Todos ya están con grupos del proyecto, ya tienen establecidos esos, con quién están trabajando, con quién van a trabajar. Bueno, espero que ya estén trabajando, más bien. Pero ya todo eso está claro, nadie está solo. Ok, entonces yo creo que vamos a tomar eso como un silencio positivo. Entonces ya todos están con sus grupos. Recordemos que esta es la semana 10 y nos quedan 2 semanas más y ya finalizamos ya con el cuatrimestre. Ya hay que ir trabajando en el proyecto, ahí ya tienen las fechas de entrega. Entonces, para que no se confíen, ya tienen ahorita todo lo necesario, ya tienen ejemplos, tienen la teoría necesaria para poder realizar el proyecto. Igual, si tienen dudas, ahí por WhatsApp. Y ahorita lo que quedaría es, entonces, que ustedes se pongan a realizar esta práctica de simulación. Ojalá la puedan hacer de una vez para salir de eso. Y si no pudieran, pues tiene que ser otra cuestión. Entonces, recordemos que hay tiempo hasta la próxima semana. No sé si hay alguna duda adicional, alguna consulta de cualquier tema del proyecto o de lo que hemos visto hasta ahorita. Profe, yo le iba a decir si nos podemos quedar un toque después de clases. Sí, claro. Ok, jóvenes, entonces quedaremos por acá. Que pasen buen día y quedo al pendiente de cualquier consulta. Bueno, profe, gracias. Buena vida, con gusto.